Son las 7 horas con 41 minutos. Damos la bienvenida al ingeniero Patricio Zamora, ingeniero en producción, tiene una maestría en dirección y organización industrial por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y ha estado participando en este proyecto que pretende realizar una serie de construcciones, adecuaciones en el Cerro del Cojitambo, que fue parte fundamental de la entrevista con la doctora Ana Luz Borrero. Cabe indicar que justamente al día siguiente de esta entrevista, la Prefectura de Cañar emitió el siguiente oficio, con fecha 18 de diciembre de 2024, dirigido a Paula Francisca Rodas Espinosa, directora zonal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En lo fundamental se refiere a este proyecto, este comunicado, y realiza una investigación a la nueva directora zonal 6, señalando por lo expuesto y en mi condición de prefecto provincial de Cañar, deseo informar y dar a conocer a usted los pormenores de este importante proyecto de recuperación de la heredad cultural cañari e inca, por lo que extiendo la más cordial invitación para que nos acompañe al despacho de la Prefectura del Cañar en la ciudad de Azogues a partir de las 9 horas del próximo día lunes 23 de diciembre de 2024, es decir, el día de hoy. Con estos antecedentes damos la bienvenida, le saludamos ingeniero Zamora, estamos aquí para escucharle, pero también para preguntarle sobre los cuestionamientos que han surgido sobre este proyecto. Buenos días, querido Gustavo, querida Rosana, amigos Radio Escuchas, Antena 1, siempre es un gusto poder conversar y dialogar con ustedes. Respecto a la entrevista que tuvo lugar días atrás, donde Ana Luz informaba sobre el proyecto Cojitambo, pues yo me mantengo en mi posición de que respeto a Ana Luz y respeto su criterio de proteger, conservar nuestro legado histórico-cultural. Cojitambo es un cerro histórico, ¿sí? Es un cerro arqueológico que combina las culturas cañaris e incas, y todo lo que se haga en ese sitio pues debe respetar, pero sobre todo preservar esa nuestra cultura, nuestra identidad. Les quiero hacer una breve reseña de lo que es el proyecto de Cojitambo, sí, para que la gente tenga un entendimiento, sí, y vea desde cuándo se gesta. Es en el año 2016 donde Santiago Correa Padrón, el entonces prefecto de Cañar, solicita al equipo técnico la construcción del proyecto turístico Cojitambo, sí. Imagínense, año 2016. Luego, en el septiembre del 2017, Santiago Correa Padrón, prefecto del Cañar, presenta el proyecto turístico Cojitambo ante el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para su aprobación. Entonces aquí viene la primera apreciación de lo que decía la querida Ana Luz. El proyecto no es una iniciativa del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el proyecto es una iniciativa conjunta de la Prefectura del Cañar, del municipio de Azogues y de la Junta Parroquial de Cojitambo, perdón. Entonces son los tres organismos en esas escalas de gobierno de la provincia del Cañar quienes impulsaron desde el año 2016 el proyecto. Ahora, ¿qué pasa cuando nos presentan en el 2017? Yo era ya el director zonal del INPC, la primera vez que era director zonal del INPC, ¿sí? Luego del análisis técnico respectivo, negamos el proyecto, porque no contemplaba la condición cultural y arqueológica del sitio, ¿sí? Este proyecto inicial, el proyecto turístico Cojitambo, si bien tenía todo el ámbito turístico contemplado, dejaba de lado la identidad cultural del cerro, por lo tanto el Instituto de Patrimonio lo niega, ¿sí? Y no solo que le niega, sino que le recomienda la modificación del proyecto y solicita a la prefectura la realización de los siguientes estudios: el estudio arqueológico, el microtopográfico, el ambiental, el hidrosanitario, el manejo de materiales y residuos, la seguridad y riesgos, el modelo de gestión, ¿sí? Y la prefectura del Cañar acepta esos términos y condiciones y dice, bueno, entonces realmente nos ha estado faltando estos estudios, sí, son cerca de 8 estudios, y la prefectura invierte en el año 2017 en esos estudios, ¿sí? En el año 2019 se cambia la administración provincial y resultan electos Byron Pacheco, prefecto del Cañar, y Rommel Sarmiento, alcalde de Azogues. Una de sus principales ofertas de campaña era la ejecución del proyecto en Cojitambo. Yo recuerdo que en varias ocasiones los equipos técnicos del prefecto Pacheco y del alcalde Sarmiento estuvieron en mi despacho, en el despacho del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, para evaluar los avances de los estudios que ellos habían contratado y que se encontraban en ejecución, ¿sí? Fíjese usted que en el año 2021, más de 2 años después, la prefectura culmina los estudios solicitados por el INPC en el año 2017 y presenta un nuevo proyecto para su aprobación. En mayo del 2021, luego del análisis meramente técnico, se autoriza y se da la viabilidad de parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y aquí viene mi segunda apreciación al relato de Ana Luz. Ana Luz decía que Patricio Zamora aprueba el proyecto. No, ojo, el proyecto no es mío, yo no soy dueño del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El proyecto lo aprueba la institución, el Instituto de Patrimonio, cuando se tenían los informes respectivos.
el arquitectónico, el arqueológico. Recordemos, estimado Gustavo, estimada Rosana, que para que un acto de administración pública tenga validez, debe tener los sustentos o los documentos habilitantes. Entonces, en ese sentido, en calidad de director del instituto, yo emito la viabilidad técnica del proyecto, pero sustentado en 2 informes técnicos del equipo, ¿sí? Del equipo arquitectónico y del equipo arqueológico, que decía que el proyecto era viable. Entonces, esa es la segunda apreciación. Luego, en el año 2023, el Ministerio de Cultura y Patrimonio emite el Acuerdo Ministerial 047A, en donde delimita el sitio arqueológico, ¿sí? Aquí es otra de las situaciones importantes que tenemos que tomar en cuenta. Ese acuerdo ministerial delimita 115 hectáreas en Cojitamo, cuando la cabecera parroquial tiene solo 41. Entonces se genera un área de primer orden, se genera un área tampón, pero ponen como usos del suelo, o sea, ellos regulan el uso del suelo, ¿sí? Competencia que a través del COTAD está otorgada exclusivamente a los GATS, y prohíben la apertura de vías, la partición del terreno, prohíben la transferencia de dominio, prohíben una serie de situaciones cuya competencia no es del Ministerio de Cultura, es netamente de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, una vez que se da esto a finales del 2023, la prefectura toma contacto conmigo, me pide apoyo y me dice, ingeniero Patricio Zamora, ¿cuál es la situación legal del proyecto? Ustedes, como Instituto de Patrimonio, emitieron en el 2021 la autorización y ahora nos dicen que el proyecto está negado, pero no nos entregan ningún documento. Entonces, yo recomiendo a la prefectura, dirijan oficios, en ese entonces a ministra María Elena Machuca, en ese entonces a licenciada Catalina Tello, ministra de Cultura y directora nacional del Instituto de Patrimonio, ¿sí? Para que les digan, a ver, ¿cuál es la situación real? Si ingeniero Zamora, sin el objetivo de interrumpirlo, usted va a seguir exponiendo, pero creo que hay un punto importante aquí que aclarar. ¿Cuál es la posición suya actual con respecto al proyecto, con respecto a la prefectura? Usted fue la contraparte como director del Instituto de Patrimonio Cultural cuando se trató, se gestó este proyecto, luego estuvo dentro de la aprobación. ¿Cuál es su posición actual con respecto a la prefectura? ¿Tiene usted algún tipo de relación de dependencia o de asesoría hacia la prefectura? Perfecto, eso justo quería llegar a ese punto, querido Gustavo. Yo converso hace más o menos 3 semanas con Ana Luz, le cuento absolutamente todo el caso, le explico, yo no soy funcionario de la prefectura, ¿sí? Yo no cobro un sueldo de la prefectura, ¿sí? Yo no estoy enrolado a la prefectura, ¿sí? Lo mismo que les estoy diciendo ahorita, se lo dije en su momento a Ana Luz. Me contactan, ¿sí? A finales del 2023, más de 2 años después de que yo salí del Instituto de Patrimonio, ¿sí? Y el contacto es precisamente para ver, a ver, ¿cuál es la situación real? ¿Cuál es la situación real? ¿Está o no está aprobado el proyecto? Entonces, vuelvo al discurso de ahora. Recomiendo a la prefectura, dirijan oficio, señor prefecto, dirijo oficio, ministra de Cultura, directora nacional del Instituto de Patrimonio, piden el estado actual del proyecto, ¿sí? En ese entonces, la directora zonal del instituto se reúne con la prefectura, le dice, sí, el proyecto está negado, la prefectura pide los papeles y nunca hasta el día de hoy se han encontrado sus papeles, nunca hasta el día de hoy le han dicho a la prefectura, miren, aquí mediante este oficio de fecha tal, se les negó el proyecto. No existen esos documentos. Lo que sí existe es este acuerdo ministerial. Entonces, otra precisión para el discurso de Ana Luz, ¿sí? Yo no soy funcionario de la Prefectura del Cañar. A mí, sobre la base de mis 12 años de trayectoria, ¿sí? Como autoridad en la Subsecretaría de Patrimonio, en la Casa de la Cultura, como docente también de Patrimonio Tecnológico de la SUAY, con toda la trayectoria, se me pide un asesoramiento y se me dice, Patricio, ¿cuál es el estado del proyecto? ¿Sí? Luego de esos oficios, ¿sí? que recomiendo cursar, no hay respuesta. Y no hubo respuesta durante muchísimos meses. ¿Sí? No hubo respuesta durante muchísimos meses y le mentían a la prefectura, esa es la verdad, le mentían a la prefectura, le daban largas, le decían, no, el proyecto no está aprobado, el proyecto está negado. Usted sabe, en administración pública lo que cuenta es lo escrito. ¿Dónde estuvo negado? Entreguen los oficios y entreguen el sustento jurídico, el sustento administrativo, el sustento técnico a través del cual se niega el proyecto. No existe, querido Gustavo. Y usted puede pedir a las autoridades del Instituto de Patrimonio que entreguen eso y va a ver que no. ¿Y hay una nueva versión del proyecto, una tercera versión? Le preguntamos. No. Eso es justamente lo que nosotros les queríamos. A ver, por eso es bueno el diálogo y la contraparte, ¿no es cierto? Entonces, ahora, quizás, ingeniero, antes de avanzar con esta inquietud, muy buenos días, perdón también la interrupción, sería importante también conocer si usted en estos distintos espacios en los que se ha desenvuelto en relación a este proyecto, usted ha interpuesto las gestiones necesarias para que este proyecto sea aprobado, usted ha intervenido en el INPC en la ciudad de Quito y con las otras instancias competentes y correspondientes para que este proyecto sea aprobado, digamos, desde su visto bueno este proyecto. Vamos también a esa parte, querida Rosana. Por supuesto,
cuando yo era autoridad, en el año 2021, yo emito la viabilidad, sustentando esa viabilidad en el informe arqueológico y en el informe arquitectónico. Hasta ahí la viabilidad. De ahí en adelante, el proyecto ha seguido su curso porque no ha habido ningún otro acto administrativo. Entonces, a eso es lo que iba. En el año 2024 se da el cambio de autoridades en el Ministerio de Cultura y en el INPC. Y ante las nuevas autoridades del Ministerio y del Instituto, la Prefectura del Cañar consulta nuevamente, ¿sí?, sobre el acuerdo ministerial, y me parece que es en enero del 2024, donde entonces la entonces subsecretaria de Patrimonio, Estelina Quinotoa, le responde al prefecto y le dice que el acuerdo ministerial nada tiene que ver con la ejecución del proyecto, que el proyecto puede darse aún cuando está vigente el acuerdo ministerial. Y luego, la directora nacional del INPC, en junio del 2024, le responde a la prefectura oficios que no habían sido respondidos años, y le dice que ratifica la viabilidad técnica emitida en el año 2020. ¿Por qué? Porque estaba técnica y jurídicamente sustentada, porque fue un documento de administración pública que tuvo la documentación habilitante necesaria para emitir ese acto administrativo. Entonces, fíjense ustedes, 2 años, las autoridades de ese entonces del Instituto y el Ministerio no respondían, no contestaban, no decían nada, no entregaban documentación. Vienen nuevas autoridades, y estas nuevas autoridades, ante la presión de la prefectura, de la alcaldía, de la junta parroquial, responden y le dicen: no, señor, si el proyecto está autorizado desde el año 2021, y el acuerdo ministerial nada tiene que ver con la ejecución. Lo que ustedes sí tienen que hacer como Prefectura del Cañar es solicitar el acompañamiento técnico, el control técnico, el asesoramiento técnico del Instituto de Patrimonio. ¿Con qué fecha dan esta respuesta? Es en junio del 2024, ¿sí? Junio del 2024. Entonces, yo he leído también en redes sociales la renuncia del anterior coordinadora zonal del Instituto de Vamos Patrimonio. a llegar justamente a eso, y para ser muy, muy concreto sobre este tema sobre el cual usted va a hablar, para que tenga la posibilidad justamente de aclararlo, ingeniero Zamora, la renuncia de Tania Elizabeth García Alvarado, exdirectora técnica Zonal 6, que es una renuncia protesta, una renuncia denuncia, hablando de una serie de aspectos que le han llevado a ese punto de separarse del instituto. Ella comenta sobre la serie de cambios que se han dado a nivel nacional, pero se centra también en varios proyectos que las considera como polémicos dentro de la Zonal 6, y el primero que trata es justamente el de Conjitambo. En su carta renuncia, ella señala, y es lo concreto que quiero plantearle a usted en el punto 4 de sus motivaciones, dice textualmente: denuncio la presión y cabildeo de un exfuncionario del INPC, que fue quien dio la viabilidad técnica en 2021 y ahora asiste a todas las reuniones que convocan los organismos de gobierno local como promotor del nuevo proyecto. Textual, lo que dice en su carta de renuncia. Le pregunto a usted, de acuerdo a lo que nos ha relatado usted en esa línea de tiempo, aparentemente este punto 4 se refiere a usted, ¿o hay alguna otra posibilidad? No, sin duda. Y eso es lo que yo quería aclarar también, estimado Gustavo. Mire, promotor es cuando existen proyectos privados. Aquí no existen proyectos privados. Esto es un proyecto que la administración pública, que la Prefectura del Cañar, con recursos públicos, lo plantea. Ni siquiera está en ejecución. Sí, ni siquiera está en ejecución. Entonces, fíjese que dice que existen cabildeos. En otra parte de la renuncia leía que le están presionando para que apruebe el proyecto. Por Dios, o sea, hay que revisar los documentos, y en junio de 2024, antes de que ella sea nombrada coordinadora zonal del instituto, ya la directora nacional ratifica la viabilidad técnica desde 2020. El proyecto de momento se encuentra aprobado. Eso es lo que en documentos públicos tenemos al día de hoy. Entonces, no coincide el discurso. Dicen que le estaban obligando a aprobar un proyecto. Por Dios, reviste que el pronunciamiento de su máxima autoridad en junio del 2024 ya estaba ratificada la viabilidad del año 2021. Entonces, yo no entiendo qué tipo de cabildeos, sí, y lo mismo que había escrito a Rosana en días anteriores, que se permitieron leer al inicio, sí, yo no defiendo el proyecto. Yo defiendo la necesidad urgente, sí, de intervenir en uno de los sitios más icónicos, más emblemáticos de la provincia del Cañar. Yo defiendo en que las administraciones públicas, que tan difícil es que inviertan recursos en cultura, que tan difícil es que inviertan recursos en patrimonio, lo hagan de manera técnica, lo hagan de manera responsable. Fíjese usted, aquí se va a dar una inversión de cerca de $500,000. ¿Sí? $500,000 que, si el día de mañana el proyecto no se hace, se van a ir a riego, se van a ir a viabilidad, se van a ir a algún otro rubro que la provincia del Cañar también lo necesita, y está bien. ¿Y quién vuelve a invertir en el Conjitambo?
y quién vuelve a poner en valor muros que requieren de conservación? El sitio requiere de mantenimiento. El Capañán nadie lo conoce. Entonces, ¿qué planteamos, estimado Gustavo? ¿Qué planteamos? ¿Qué planteo como ciudadano? Porque no es que soy autoridad, ¿sí? Que se inviertan recursos al rescate de nuestro patrimonio, ¿sí? ¿Qué se le dijo al INPC y al Ministerio de Cultura en su debido momento? Señores, si el proyecto no les gusta, no hay ningún problema, pero inviertan ustedes en el sitio, ¿sí? Inviertan ustedes en el sitio. No, es que no tenemos liquidez, es que no tenemos recursos. Entonces, no podemos tampoco ser los que nos oponemos y los que no dejamos que haga nada, pero tampoco damos una solución, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con Ana Luz. Hay que proteger el sitio, hay que conservar el sitio, hay que ponerlo en valor. Pero la UNESCO dice, el concepto de cultura es dinámico. Hemos preguntado siquiera qué quiere la comunidad del Cojitambo, ¿sí? Nos hemos puesto en los zapatos de la gente del Cojitambo, de una parroquia pequeña, que no tiene fuentes de empleo, que migra todos los días, ¿sí? Entonces, este proyecto lo que pretende es, de alguna manera, generar un modelo de gestión participativa. ¿Para qué? Para que se genere turismo comunitario, para que se genere venta de artesanía, para que se genere gastronomía típica, para que se genere medicina ancestral. Tenemos cerquita Jatumpamba, tenemos cerca Xin, tenemos cerca otros espacios culturales de la provincia del Cañar que merecen ser conectados. Fíjese que el propio modelo de gestión plantea la contratación de 11 personas, arqueólogo, conservador, cuadrilla de mantenimiento, situación que ni Ingapirca tiene al día de hoy, ni Cerro de Hojas Jaboncillo. Entonces, sitios administrados por el propio instituto. Otro de los discursos que habíamos escuchado y que se repite entre un grupo de personas es que la prefectura no cuenta con el estudio de impacto patrimonial. Díganme, por Dios, ¿en qué parte de la ley de cultura, en qué parte del reglamento de la ley de cultura, en qué parte de la normativa interna en el Ecuador se exige un estudio de impacto patrimonial? Porque les habíamos preguntado y les pedíamos que... no cabe en este sitio, que es un sitio histórico, que incluso tiene reconocimientos por el Capañán de la UNESCO. No existe un estudio de impacto patrimonial en todo el Ecuador. No lo tiene Ingapirca, no lo tiene Jaboncillo, no lo tiene Pumapungo, no lo tiene el Agustín Landívar, no lo tiene ningún sitio arqueológico. Pero aún así la prefectura ha dicho, lo vamos a hacer. Y se está ejecutando el estudio de impacto patrimonial. Es decir, ante todos los pedidos... ¿Y de mano el impacto medioambiental? Por supuesto. Pues, además, ingeniero Zamora, la propia Secretaría Técnica del Capañán, que es quien además debería ser partícipe directa y aprobar este tipo de proyectos, da entre todas las recomendaciones, que no son pocas, son varias las recomendaciones, precisamente el que se pueda regir por todas estas cartas internacionales, estas normas internacionales, y entre ellas habla precisamente de los impactos ambientales y los impactos de la conservación. Así es, estimada Rosana, y se está respetando, y la prefectura, fíjese usted, cuando yo fui director zonal del Instituto de Patrimonio, sí, les exigimos 11 estudios, ahí pedíamos el tema ambiental, el tema arqueológico, el microtopográfico, se pedía una serie, el hidrosanitario, el manejo de materiales y residuos, seguridad, modelos de gestión, y todo eso lo ha cumplido la prefectura, ¿sí? Yo más bien veo que en la prefectura del Cañar ha habido la sensibilidad por el patrimonio y no han dicho, no, aquí nos están poniendo trabas, más bien hacemos un puente, hacemos una vía, damos para riego y no pasa nada, sino más bien han dicho, bueno, respetemos el sitio. Fíjese usted las condiciones actuales del sitio, antenas, sí, quién sabe de qué, de internet, de radio, de transmisión, por doquier. No tienen ni medio permiso. Rutas de escalada, hay más de 100 rutas de escalada y nadie dice que salga de ahí la escalada porque está vinculado también a otro tipo de turismo. ¿Qué decimos? Homologuemos los equipos. Hace 3 semanas hubo un accidente en el Cojitambo y una ambulancia tuvo que entrar a rescatar una persona que se cayó. ¿Qué decimos? Vamos a poner horarios, vamos a poner rutas, vamos a poner un modelo de gestión en que protejamos a la gente que llega a hacer el turismo de aventura. Si no hemos dicho se va a ir saliendo de la gente, lo que estamos diciendo es vamos a ordenar la casa, ¿sí? En ese sentido, el proyecto contempla más de $120,000 de inversión directa en la parte arqueológica del sitio, recuperación de los muros, ¿sí? Recuperación de los vestigios. No se coloca ningún elemento adicional en el área nuclear cerca de los elementos. Ojo, otro discurso que también se dijo es que se estaban creando 3 canchas. Entonces, claro, cuando uno escucha una entrevista de ese tipo, dicen es que están locos. ¿Cómo van a ponerse que es un complejo deportivo? ¿Qué es esa cosa? Y no hay canchas, por Dios. No, entonces, digamos la verdad, digamos a la gente la verdad. Lo que se pretende es la recuperación de un tramo del Capañán, la recuperación y consolidación de los muros, retirar 3 casetas que de una manera alejada de la realidad colocó una institución pública años atrás, ¿sí? El Cojitambo ahorita es un desorden total, vayan los fines de semana. Las motos están adentro en el sitio, los vehículos se estacionan donde quieren, es un desorden, entonces eso se va a regular. Se va a prohibir el acceso vehicular a la cima del cerro.
¿sí? Se genera en la Casa Hacienda de Cojitambo, porque es un proyecto con la alcaldía, se genera ahí un centro de interpretación, se generan circuitos culturales, se genera una museología y una museografía adecuada, se recuperan las camineras, ¿sí? El cambio de nombre, que usted me preguntaba, estimado Gustavo, el cambio de nombre al proyecto es solo un cambio de nombre, que se da por recuperación propia, vía oficio, de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. La entonces subsecretaria, Estelina Quinotoa, emite un oficio en donde le recomienda al prefecto cambiar el nombre del proyecto, ¿sí? Entonces, se pretende decir que aquí se está generando nuevos proyectos, que hay miles de metros cuadrados en construcción. Por Dios, no es así, no es así. Entonces, digamos a la gente la verdad. Ahora, hay criterios calificados, juicios de valor que se han dado sobre este proyecto, como el emitido, y esto es relativamente reciente, el 30 de octubre del 2024, del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador, que usted debe conocerlo seguramente por la cercanía que tiene con este proyecto. Allí se da cuenta en algunos de los párrafos de la importancia, incluso del reconocimiento por el Capañán del sitio de Cojitambo como patrimonio por parte de la UNESCO. Y señala, le leo solamente uno de los párrafos, que está lleno de cuestionamientos a este proyecto, que una vez revisada y analizada esta propuesta, se encuentra que para que Cojitambo se convierta en un destino turístico, plantea la implementación de zonas de recreación y esparcimiento en la, y aquí entre comillas, me imagino que esto viene del nombre que se le da a cada parte de este proyecto en el informe, zona 1 o nuclear, con presencia de obras de infraestructura como la Plaza del Sol, Plaza de la Luna y del Maíz, y las justifica como manifestaciones culturales. Argumentan el Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas de Ecuador, sin embargo, son elementos impuestos a las costumbres y cosmovisión local que no tienen un sustento en investigación arqueológica, por lo tanto alteran la autenticidad del sitio. He leído ese pronunciamiento, sí, quiero también aclarar, estimado Gustavo, no hay ninguna plaza de la Luna, no hay la plaza del Maíz, sí, lo que sí hay, lo que sí existe es la Plaza del Sol, cuyo emplazamiento es en el actual parqueadero en la cima del cerro, es decir, en donde ese suelo ha sido removido, ese material, o sea, no hay evidencia cultural. Me parece que fue Jaime Hidrobo, el arqueólogo contratado por la prefectura, quien hizo el análisis integral del sitio, ¿sí? Y quien determinó que no hay evidencia cultural. Entonces, no es que se van a alterar. Actualmente eso es un parqueadero desordenado en donde se quiere implantar la Plaza del Sol, y ahí también se van a retirar las casetas que puso una institución pública años atrás, porque atrás de esas casetas existen dos muros que van a ser recuperados. Entonces, yo estoy de acuerdo en la importancia del Capañán, que es un patrimonio multinacional, sí, que lo compartimos con 4 países adicionales, pero es hora de invertir en la recuperación de nuestro patrimonio, ¿sí? Pensemos distinto, está muy bien. El proyecto es perfectible, de acuerdo, pero no podemos estar en la orilla de no se haga nada y que 50 años quede el sitio ahí destruyéndose tal cual está, ¿sí? Atrás de esto, ahí fíjese usted, es desde el año 2016 que han habido estudios, que han habido pronunciamientos, que han habido investigaciones. Entonces, yo creo que la parroquia Cojitambo, ¿sí? Que la parroquia Cojitambo se merece una mejor condición y calidad de vida. Por eso decía yo, el patrimonio debe proteger también al ser humano que lo cobija, que lo rodea. Entonces, no se pretenden implementar infraestructuras como decía Ana Luz, no es que hay 2.000 metros de construcción, eso no hay tal, ¿sí? La Plaza del Sol es una porción pequeña que se adecuará en el parqueadero que actualmente existe, ¿sí? Y todo lo que es infraestructura, baterías sanitarias del centro administrativo, va a estar en la parte no nuclear, va a estar en la parte baja del sitio, ¿sí? Como parqueadero. Entonces, el modelo de gestión precisamente lo que hace es darle un orden lógico, un orden legítimo. Ahora, nuevamente tengo que preguntarle, realmente el tiempo se nos va a agotar, ingeniero Zamora, y hay que tocar diversos aspectos, entre lo señalado por la doctora Ana Luz Borrero. Hablaba y se mostraba, si pueden acompañarnos desde estudios en pantalla, para referirnos con fotografías también para quienes nos siguen a través de la internet, al tipo de construcciones que allí se realiza. Hablaba de canchas deportivas en un sitio absolutamente inadecuado, con enormes riesgos de afectar al patrimonio cultural y desde el punto de vista histórico, arqueológico de este sitio. Permítame terminar, y tiene usted todo el tiempo y trataremos de encontrar alguna documentación si es que es necesario. También hablaba de
construcciones inadecuadas, más dignas me parece que decía de San Borondón, que de un sitio con tanto historial cañari e inca como es el Cojitambo, de un mirador de cristal, muy similar a alguno que hemos visto en sitios como el Cañón del Colorado, pero hay varios comentarios también, a más del de Ana Luz Borrero, que señalan que se está tratando de hacer un sitio que privilegie el turismo tipo Disney, dicen, antes de hacer una intervención en el cual se privilegie sobre todo la conservación desde el punto de vista histórico, arqueológico del Cojitambo. Usted tiene la palabra. Claro que sí. Ahora, hay que decirle a la gente la verdad, estimado Gustavo, ¿sí? Imagínense la construcción de 3 canchas en el Cojitambo, o sea, es un polideportivo, eso es falso, es mentira. Que muestren los documentos, que muestren los emplazamientos, eso es mentira. Lo que sí se pretende, y veo en una de las diapositivas que se pasó, ¿sí?, es hacer esta Plaza del Sol, que es una plaza pequeña, donde actualmente es el parqueadero, es decir, un suelo que ha sido ya removido, ¿sí? Y respecto al mirador de cristal, el mirador de cristal tiene 4 anclajes en un lecho rocoso, en la cima del cerro, ¿sí? Es decir, por debajo de ese lecho rocoso no existe evidencia cultural, entonces tampoco es que haya una afectación ni al paisaje, ni a la cultura, ni al patrimonio arqueológico. Lo que sí afecta al patrimonio arqueológico son las antenas que están ahí, que son cerca de 14, 15 antenas que están ahí en un desorden completo, sí, algunas públicas, algunas privadas. Entonces, estimado Gustavo, yo entiendo la prefectura en días posteriores hará un pronunciamiento oficial, expondrá el proyecto, ¿sí? A pesar de que creo que hay cerca de 11 socializaciones con la comunidad en Cojitambo, ¿sí? Pero no está bien, querido Gustavo, que desde Cuenca, ¿sí?, que desde Cuenca intentemos imponer criterios, intentemos imponer posturas a la provincia del Cañar. Nosotros nos quejamos del centralismo y fíjense lo que estamos haciendo, ¿sí? Ni siquiera conocemos el proyecto a profundidad y elucubramos. Decimos que van a haber canchas, que hay 2.000 metros de construcción. No, pues si eso fuera, yo sería el primero en irse a denunciar en la fiscalía, estimado Gustavo, ¿sí?, si esa intervención se fuera a dar, pero no es así. Y como dice un viejo refrán, el papel aguanta todo. Sacan renuncias, sacan pronunciamientos, que son chismes, ¿sí?, que no hay certezas. Entonces, como todos nosotros, ciudadanos de bien, si conocemos del cometimiento de algún acto que está reñido con la ley, vamos a la fiscalía y pongamos la denuncia, pero no generemos estos chismes que afectan a la honra de las personas. Ingeniero Zamora, usted ha dicho, y permítame, sí, Rosana, algo muy delicado en el sentido de que no es justo, me parece que dijo, que desde la SOAI se pretendan imponer criterios. Esto me parece sumamente delicado. Creo que allí está de por medio toda una historia que existe de este hermanamiento, de que somos una sola las provincias de Azuay y Cañar, fuimos una sola, y luego por situaciones históricas que desconocidas por todos se separaron en 2, pero creo que esa situación de empoderamiento de gente de la provincia del Cañar, de nuestros hermanos de Cañar, de eventuales proyectos que se realicen en la provincia de la Azuay, como lo contrario, opiniones, criterios, una visión incluso de cuidar que se haga bien las cosas, que pueda ir desde la provincia de las Ollas a la provincia del Cañar, no debería de ninguna manera ser visto o descalificado. No estoy descalificando, perdón si me hice entender mal, querido Gustavo, a lo que me refería es que consultemos a la comunidad, ¿sí? Consultemos a la comunidad cercana, ¿sí? Entonces, me parece que había un pedido de información, ¿sí?, de un parte de grupo de personas que tenían interés en el proyecto. En agosto de este año se les contestó desde la prefectura y se les había invitado para que conozcan el proyecto de primera mano, precisamente para que no existan estas imprecisiones. Hasta el día de hoy no hemos podido reunirnos, ¿sí? Como le digo yo, hace 3 semanas, un mes, hablé con Ana Luz, le expliqué el proyecto, pero claro, como ella mismo lo manifiesta en público, ella es una opositora del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de socialización, qué tipo de mediación va a haber con una persona que demuestra de frente la oposición cuando ni siquiera conoce el proyecto, cuando imagina que hay 3 canchas de fútbol, cuando imagina que hay la destrucción del sitio, ¿sí?, y no conoce de primera mano de qué trata, ¿sí? Porque lo principal es la protección y la conservación del sitio, lo principal es la vinculación de la comunidad, lo principal es generar recursos para la investigación, porque el Cojitambo no es solo el cerro, ¿sí? Hay, como usted mismo lo dice, hay un hermanamiento, sí, con Cuenca, hay un hermanamiento con Ingapírica, hay un hermanamiento con otros sitios arqueológicos aledaños que tienen que ser investigados, pero lamentablemente el Estado no cuenta con los recursos, no cuenta con el equipo técnico para dedicarse 24/7 a esa investigación. Entonces, si hay una institución que está queriendo invertir recursos, sí,
recursos importantes, cerca de $500,000, ¿sí? Acompañemos, hagamos una crítica constructiva, trabajemos en equipo, sumemos. Si la prefectura no se ha cerrado en recibir apoyo, en recibir situaciones constructivas, ¿sí? No está cerrado. Y ahí estoy yo una vez más como ciudadano, ¿sí? Si esto no es un proyecto privado, esto no genera lucro. Ingeniero Zamora, entre una de las recomendaciones y exhortos que hace Tania García también en su renuncia, usted decía que investigue la Fiscalía si es que hay algo, pero efectivamente Tania García lo que solicita es que intervenga la Contraloría General del Estado sobre los trámites administrativos y técnicos del proyecto Cojitambo, sobre la importancia, dice ella, de este proyecto, sobre la presión, la insistencia, el cabildeo de exfuncionarios. También habla de reuniones no transparentes y también habla de una convocatoria pública para aportar desde diferentes miradas a la formulación de este proyecto para que en este contexto sea un referente internacional. Y bueno, ahí estarían las diferentes voces que podrían irse sumando precisamente para estos aportes, pero a lo que vamos es que se solicita, en otras palabras, de parte de la exdirectora que intervenga la Contraloría General del Estado. Y usted conoce, querida Rosana, que la Contraloría lo que hace es verificar si es que ha habido un perjuicio para el Estado, ¿sí? Eso es lo que hace la Contraloría. En este caso, el único perjuicio que puede haber existido es la inversión de la Prefectura del Cañar, ¿sí? En todos los estudios, y que eso se quede en papel en blanco, un papel muerto, ¿sí? El Estado no ha invertido un solo recurso en el proyecto, ¿sí? El Cojitambo no se ha puesto una sola piedra. Si el proyecto no inicia, entonces no cabe la participación de la Contraloría, si no hay afectación al Estado, si todavía el proyecto no inicia. Y otra cosa importante que había solicitado inclusive la propia prefectura es que cuando el proyecto se ejecute, tener el acompañamiento permanente, 100% del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ¿sí? Eso de reuniones poco transparentes, eso no lo entiendo, ¿sí? Como le había dicho yo cuando le escribí, querida Rosana, yo no soy responsable de las situaciones administrativas internas del Instituto de Patrimonio. Salí del Instituto de Patrimonio en el año 2021 y guardo los mejores recuerdos de la institución. Tengo muchísimos amigos en el Instituto de Patrimonio, ¿sí? He consultado con ellos, he abordado 3, 4, 5 funcionarios y les he dicho, oigan, ¿cuál es la situación? Y ellos mismos dicen, es que no entendemos. Repito, en el año 2021, mayo del 2021, se emite la viabilidad técnica, sustentando esa viabilidad técnica en 2 anexos: el estudio arquitectónico, el estudio arqueológico, de funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. No es una autorización de Patricio Zamora, es una posición institucional, debidamente sustentada, técnicamente sustentada en funcionarios que hasta el día de hoy siguen en el Instituto de Patrimonio porque son de carrera. Bien. ¿Sí? Hay ciertos temas puntuales que no pueden quedar sueltos, ingeniero Zamora. Pues reitero, el tiempo lamentablemente es nuestro enemigo y quisiera hablar nuevamente sobre los estudios de carácter patrimonial y ambiental. Usted señala que en la ley se pide un estudio patrimonial y que no hay antecedentes. Impacto patrimonial. Impacto patrimonial, sí, perdóneme. Y que no hay antecedentes en el Ecuador. Pero entendemos que dentro de las observaciones que se han ido dando a este mismo proyecto del Cojitambo, hay una comunicación, un oficio desde la Secretaría Técnica del Capañán, un acuerdo ministerial que lo firma el subsecretario de Cultura, Yair Gárate, quien justamente hace hincapié en que es necesario este estudio de impacto patrimonial. No sé en qué se basa seguramente en ese mismo oficio, estarán los antecedentes de ley. Y por otra parte, en esta misma pregunta, quisiera que complemente usted lo del impacto ambiental que es tan importante y fundamental. Acabamos de vivir una época trágica en todo lo que ha sido destrucción de la naturaleza en estos últimos tiempos, y el Cojitambo, en alguna parte de tanta documentación que hemos podido ver en estos últimos días, tiene una flora, una fauna muy particular que se la desprecia en alguna parte del proyecto como que no existiera o que no se generaría ningún impacto. Pero entre varias cosas hemos encontrado documentación en el cual existe por lo menos una docena de tipos de aves, de animales que habitan en esa zona, y entre ellos está el halcón peregrino, una de las aves en extinción en Ecuador, que encuentra su hábitat justamente en la zona alta del Cojitambo, zona que sería intervenida con este mirador y estas construcciones de tipo moderno. Además,
está por allí la iluminación, que se pretende iluminar en forma nocturna, por supuesto, al Cojitambo, y esto sería un impacto realmente demoledor para todas las aves y animales de ese sector. Entonces quisiera insistir en la parte de los estudios patrimoniales y estudios ambientales, cómo y cuándo se han hecho. A ver, estimado Gustavo, el proyecto cuenta de momento con el estudio de impacto ambiental y cuenta con el estudio arqueológico y microtopográfico. ¿Sí? ¿Cuándo se hicieron, que es también fundamental esto? Eso lo tendría que responder la prefectura, pero entendería que es antes de presentarnos el proyecto 2020 más o menos, antes de la viabilidad, porque para emitir la viabilidad el instituto debió recibir todos sus estudios. Entonces entiendo que serán 2019. Pero no tiene certeza usted de que fue efectivamente y con esa cronología. Es que sin duda, si no, el instituto no habría podido emitir la viabilidad técnica en el año 2021, en mayo de 2021. ¿Sí? Como le dije yo, 11 estudios se pidieron, ¿sí? Y la prefectura cumplió con esos 11 estudios. Respecto al estudio de impacto ambiental, se cuenta con el estudio de impacto ambiental. Respecto al estudio de lo que es del ámbito patrimonial, se cuenta con el estudio arqueológico y microtopográfico, ¿sí? El estudio de impacto patrimonial, entiendo que la prefectura lo contrató, ¿sí? No sé para cuándo se vaya a tener. Yo estoy seguro que en ningún ámbito de la ley, ¿sí?, orgánica de cultura, su reglamento y normas internas existe la obligatoriedad de hacer estudios de impacto patrimonial. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta, estimado Gustavo, la Secretaría del Capajñán, sí, es adscrita al INPC y año a año se pasa de país a país, pero el Ecuador tiene un ente rector de la cultura y patrimonio, lo dice la Constitución, lo dice la Ley Orgánica de Cultura, que es el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El Ministerio de Cultura y Patrimonio es la máxima autoridad, sí, el ente rector de la cultura y patrimonio del país. Entonces, no nos confundamos, y he revisado también ese documento del señor subsecretario, yo he sido subsecretario también, ¿sí? El subsecretario emite política pública, pero quien controla, el ente de control técnico y asesoramiento técnico es el Instituto de Patrimonio. Entonces, ahí hay inclusive una contraposición institucional, porque por un lado la ex subsecretaria de Patrimonio, Estelina Quinotoa, dice que es pertinente el proyecto, y ahora el nuevo subsecretario que se haga el estudio de impacto patrimonial. La prefectura lo está haciendo, ¿sí? La prefectura lo está haciendo porque se quiere cumplir con todos y cada uno de los preceptos para la tranquilidad de la comunidad, para la tranquilidad de la gente, ¿sí? Pero el Cojitambo requiere de una intervención, requiere de un rescate de su legado histórico-cultural. Ese es el mensaje, querido Gustavo. Sí, no importa quién lo haga. Si el día de mañana viene... Ahora, sin embargo, ingeniero Zamora, se insiste que estos estudios, el estudio de impacto ambiental y, usted dice que no es un requisito los estudios de impacto patrimonial, pero dice que estos estudios no se han presentado. ¿Están presentados? ¿Es así? ¿Usted los conoce? Los estudios de impacto... Mire, hay vacíos, ¿sí?, trabas que se han puesto en las anteriores administraciones del Ministerio de Cultura, ¿sí? En ningún momento ha sido solicitado los estudios de impacto patrimonial. Es recién en la promulgación de este acuerdo ministerial del año 2023, sí, que se habla de que el sitio deberá tener un estudio de impacto patrimonial. Pero no existen estudios de impacto patrimonial en el Ecuador, y eso quiero ser enfático, querida Rosana, y eso pueden investigarlo ustedes. Sí, no de existe. Acuerdo, pero eso no quiere decir que de pronto no se lo haga o no se lo pueda hacer. Si no se ha hecho nunca, entonces ahora tampoco lo hagamos. Y respecto de los estudios de impacto ambiental. Se está haciendo. Los estudios de impacto ambiental, pero eso no los tiene la prefectura. Los tiene, ¿sí? ¿Pero han sido entregados al INPC? A ver, estimada Rosana, el INPC emitió la viabilidad técnica en el año 2021 y esa viabilidad fue ratificada en el 2024. ¿Qué dice la ley? La ley dice que cuando el proyecto inicie, el INPC deberá ejercer el control técnico, ¿sí? Si usted quiere, vamos a ponernos extremos. En este momento el INPC ya emitió la viabilidad técnica. Hasta que no inicie el proyecto, el INPC no tiene injerencia, ¿sí? Eso dice la ley, porque la competencia exclusiva del INPC es el asesoramiento y el control técnico. De momento, el control técnico, ¿sobre qué va a exigir? Si no se está interviniendo en el sitio, ¿sí? Entonces, este tipo de trabas, el desconocimiento de las autoridades de turno, han hecho que la gente se maree, la gente se confunda. El proyecto fue aprobado en el 2021, con los debidos análisis arqueológicos y arquitectónicos. El proyecto fue ratificado en el 2024, por lo tanto el instituto, la máxima autoridad del instituto, ¿sí?, y emite la viabilidad técnica. Quiere decir que el instituto conoció todo el proyecto en su integralidad. Ahora, nos están exigiendo un estudio adicional, sí, o están exigiendo... ¿En qué fecha fue la aprobación definitiva del 2024, ingeniero Zamora? Me parece que es junio del 2024. Ya, yo quisiera y ponerlo en pantalla, y con esto tenemos que finalizar, por supuesto, escuchándole a usted en la parte final, este oficio de varios meses después, de junio que usted menciona, fecha 29 de octubre de 2024.
documento firmado por el licenciado Yair Emanuel Gárate Peralta, subsecretario de Patrimonio Cultural, dirigido a las autoridades de los GATS de Cañar y también a la directora de quien hicimos alusión, que había renunciado en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, SONAR 6. ¿Qué es lo que dice en la parte pertinente este oficio? Dice, en este contexto es imperativo que tomemos medidas adicionales para asegurar la integridad de este invaluable patrimonio. Por ello, nos ratificamos en la posición inflexible de evitar bajo toda consideración cualquier acción en esta área protegida que se encuentre bajo delimitación de polígonos de cualquier tipo de construcción nueva, sin importar el tipo de materiales y sistemas constructivos que se planteen en cualquier área o espacio físico del complejo arqueológico Cojitambo. Esta medida es esencial para evitar daños irreparables a las estructuras históricas y para preservar el entorno natural que es parte integral de este sitio arqueológico. Exhortamos a las autoridades locales a colaborar en forma comprometida con la protección de este invaluable patrimonio. La conservación de Cojitambo es, en primera instancia, una responsabilidad directa de la Alcaldía de Azogues y Prefectura de El Cañar. Este oficio, reitero, lo firma el subsecretario de Patrimonio Cultural, licenciado Yair Emanuel Gárate Peralta, fecha 29 de octubre de 2024. Le escuchamos nuevamente. Estimado Gustavo, fíjese usted, yo haría un llamado a que se pongan de acuerdo las autoridades. Porque por un lado nos dice algo el ministerio, por otro lado nos dice una cosa el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. ¿Sí? Pónganse de acuerdo, por favor, señores. Sean respetuosos y responsables. ¿Cómo es posible que un subsecretario de Patrimonio dice que el proyecto es viable y emite un oficio diciendo que es viable? Llega un siguiente subsecretario y dice que no es viable. Entonces, ¿qué? ¿Estamos a la voluntad de las personas o a la voluntad de las instituciones? Señores, sean respetuosos, sean responsables. Emitan un pronunciamiento conjunto. Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Pero no le engañemos a la gente y no hagamos perder el tiempo, por Dios. ¿Sí? Pónganse de acuerdo entre ustedes. Están en Quito, están a 2 cuadras, la circasiana del Ministerio de Cultura y Patrimonio para que se pongan de acuerdo. ¿Sí? Ese sería el mensaje, querido Gustavo. ¿Cómo es posible? Claro. Pero el tema, y justamente lo preocupante, es que con todos estos antecedentes, el señor prefecto provincial del Cañar, a quien le invitamos públicamente a mantener una entrevista sobre este tema, ojalá usted, que tiene cercanía, esta relación de asesoramiento con él, que ya le ha explicado usted en qué término se ha dado, nos acepte una entrevista, el señor prefecto, para hablar justamente de este tema. El señor prefecto ha invitado a la nueva directora del Instituto Patrimonial de Instituto de Patrimonio Cultural de Cuenca, el día de hoy a las 9 de la mañana, ya en pocos minutos más, para exponer este proyecto. Se lee en el texto del señor prefecto, ingeniero Marcelo Jaramillo, con la convicción total de que este proyecto tiene que seguir adelante cuando persisten estos enormes desacuerdos en el más alto nivel. Efectivamente, estimado Gustavo. Por eso es el llamado a las autoridades, por Dios, pongámonos de acuerdo. Y si el proyecto de la prefectura se decide que no se tiene que realizar por A o B motivos, entonces que el ministerio o el instituto diga, bueno, nosotros vamos a invertir en el Cojitambo, ¿sí? Vamos a entregar los recursos a la comunidad del Cojitambo para rescatar ese espacio arqueológico. Lo que no puede pasar, estimado Gustavo, es que digamos, no, bueno, ya no hagan el proyecto y no se haga nada 50 años, 100 años más así, y que se deteriore el sitio, ¿sí? Si el Ministerio de Cultura quiere intervenir, que lo haga de frente. Si el Instituto de Patrimonio quiere intervenir, diga, sí, yo tengo los recursos. El año que viene, 2025, segundo semestre, entregaremos los recursos, intervendremos ese y otros sitios, ¿sí? Pero fíjese usted cuál es la realidad, inclusive de Inglaterra. Parte de la presión, ingeniero Zamora, son esos recursos que usted dice, si no se lo hacen este proyecto que debe entregarse a la comunidad. ¿Está presionando el tema económico en este proyecto? No el tema económico, la recuperación del patrimonio, querido Gustavo, ¿sí? La recuperación del patrimonio. Sí, pero acaba de decir usted, si no se hace este proyecto, que entonces se decide entregar el presupuesto a la comunidad de Cojitambo. No, ojo, no va por ahí, ¿sí? Que el ministerio o el INPC lo ejecuten ellos. Construyan un proyecto y lo ejecuten ellos. Bien, le agradecemos mucho. Esperemos que quizá con su intermediación, ingeniero Zamora, podamos tener al señor prefecto provincial de la provincia del Cañar y conversar también sobre este tema, que con justísima razón preocupa a
todas las personas, tanto en la provincia de Cañar como en la provincia de la Azuay, pues el Coquitambo es una de las zonas muy representativas de esta zona austral del país. Gracias a ingeniero Zamora por su presencia. Muchísimas gracias, estimado Gustavo, amigos Radio Escuchas, muchísimas gracias, estimada Rosana. Sí, sumemos, construyamos, trabajemos en equipo en favor de este y otros patrimonios. Nos hace falta mucho como sociedad la recuperación de nuestra identidad y hacia allá debemos trabajar. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Gracias a usted. Ha escuchado al ingeniero Patricio Zamora, él fue director del Instituto de Patrimonio Cultural aquí en la provincia de la Azuay, asesora ad honorem, según ha señalado, a la Prefectura Provincial del Cañar en este proyecto que pretende realizar una serie de construcciones para atraer el turismo, también ha dicho el ingeniero Zamora, para preservar de mejor manera la riqueza histórica y patrimonial del Coquitambo, pero es un proyecto que ha generado enorme polémica. Son las 8:20.